Días, hermanos. Un gusto saludarles. Dios les bendiga. Gracias a Dios, pues estamos con la oportunidad de congregarnos. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Estamos transmitiendo todavía por Facebook porque ha habido un repunte con esta variable del COVID, de Omicron, ¿verdad? Aparentemente parece ser que no es tan dañina, tan afecta tanto, pero algunas personas siempre serán afectadas, ¿verdad? De alguna manera. Lo que sí es que es más contagiosa. Han subido muchísimo los contagios. Seguramente tú tienes un amigo, un vecino, alguien, un familiar que, pues, que ya está contagiado, ¿no? Y posiblemente algunos de ellos, pues, o muchos de ellos no tienen muchas consecuencias. Están teniendo, algunos conocen al doctor Alejandro Roa. Él está contagiado, pero bueno, ella es un hombre arriba de los 60 años, pero está bien, en términos generales está bien, dice que ya va saliendo. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Así que vamos a orar por esto. Y pues, ¿qué tal si aprovechamos, oremos de una vez? Señor, gracias te damos por la oportunidad de congregarnos, de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, también que podamos este año, pues, estar listos para lo que tú tengas para nosotros. Y queremos poner en tus manos a muchas personas que se han contagiado, amigos, vecinos que se han enterado. Que tú, Señor, seas con ellos y que no tengan mayores consecuencias. También, Señor, que todo esto sea una oportunidad para que muchos te puedan buscar, muchos puedan encontrarse contigo, Señor, puedan ser verdaderos hijos tuyos. También, Señor, pedimos que nos des a nosotros sabiduría entrando en este año, que podamos, Señor, pues manifestar y avanzar, Señor, de tu reino en nuestra vida y la gente a nuestro alrededor. Señor, ponemos este año pues en tus manos, las ideas, los planes, proyectos que tenemos, que tú seas glorificado en todo ello, Señor. Y pedimos sabiduría para nuestras autoridades. Tu palabra dice que debemos de interceder por nuestro presidente, por todas las autoridades, Señor, locales, municipales, federales, que sean guiadas por ti. Ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues yo quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Josué, el capítulo 3. ¿Me pone la presentación, por favor? Este año, hermanos, pues estamos entrando en un año 2022, pues que está lleno de un montón de incertidumbres. ¿Qué va a pasar este año? Pues nadie lo sabe, ¿no? Qué complicado, ¿no? Muchas cosas. Hablando en términos de salud o económicamente hablando, ¿verdad? Tantas cosas que están pasando. Y yo quiero poner un paralelo entre lo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Aquí en México o en general en el mundo en este año nuevo, con algo que le pasó al pueblo de Israel. Así que si tienes allí Josué capítulo 3, tenlo listo, porque te voy a contar un poquito la historia. ¿Puedes ponerme los títulos, por favorcito? Gracias, ahí están, ¿verdad? El tema que tenemos esta mañana se llama Entrando a la tierra prometida. Entrando a la tierra prometida. Bueno, lo que había pasado es que el pueblo de Israel sale de Egipto, tú sabes, pasa el Mar Rojo, recibe los 10 mandamientos y tiene un encuentro con Dios en el monte Sinaí, y después están a punto de entrar a la tierra prometida, pero no entraron. No entraron porque mandan unos espías y la mayoría de los espías, 10 espías, dijeron, no podemos entrar. Y entonces se quedan vagando en el desierto durante 40 años. Y la mayoría de todas estas personas, o la mayoría de los que estaban vivos en ese momento, murieron. 40 años después, los hijos de ellos ahora nuevamente están en el río Jordán, punto de entrar en la tierra prometida. Ahora, quiero que lo piense un momento. Imagínense, aquí está este pueblo, ¿verdad? Que está a punto de entrar a la tierra prometida. Sus padres le contaban cosas. Cuando salimos de Egipto. Ellos nunca estuvieron en Egipto. Yo siento que hay un micrófono Cuando hay varios micrófonos prendidos, uno retroalimenta al otro. Por eso a veces conviene que todos estén apagados, ¿no? Entonces aquí tenemos al pueblo que no había estado en Egipto. Este pueblo había escuchado que el Mar Rojo se abrió, pero no lo vivieron. Sus padres le contaron. Fíjate que una vez nuestro líder Moisés abrió el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Eras papá? Sí, ¿verdad? Pero era una historia nada más, porque ellos no lo habían vivido.
Además, Moisés había muerto y tenían un nuevo líder. Este nuevo líder, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Josué, ese se llama el libro, ¿no? Josué era un nuevo líder y todo el mundo, siempre que hay un nuevo líder, ¿verdad? Todo el pueblo está diciendo, ¿será que este puede? ¿Será que este será un buen líder? ¿Será que nos va a ir bien, verdad? Y Josué les va diciendo, bueno, vamos a entrar a la tierra prometida y vamos a ir a una guerra y vamos a conquistar la tierra prometida. Y todo el mundo está pensando, hijo, ¿qué tan buena idea será eso, no? ¿Qué podemos conquistar? ¿Será que podemos, que nos va a ir bien? Hermanos, yo siento que lo que estaba viviendo el pueblo de Israel enfrente del río Jordán, a, a punto de entrar a la tierra prometida, se parece mucho a lo que estamos viviendo nosotros. Incertidumbre, ¿qué irá a pasar? Pues mucha gente con temor, no sé qué ha pasado, pero hay muchas personas con miedo, con angustia, con depresión, ¿qué va a pasar? No se va a poder, que este gobierno, o al revés, ¿verdad? Económicamente, ¿qué va a pasar? Entonces, en este capítulo 3 es muy interesante, hermanos, porque en este capítulo 3 Dios hace ciertas cosas con el pueblo para prepararlo para entrar a la tierra prometida. Bueno, nosotros tenemos la ventaja, hermanos, que ya conocemos la historia. Aquí está la historia. Mira, aquí está el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios en medio del río Jordán, que se seca el río Jordán y la gente pasa en seco. No tuvieron que mojarse. Pero hermanos, vamos a ver qué podemos aprender de cómo entrar en este año 2022 como familias, como personas, como iglesia, como ministerio. ¿Cómo podemos prepararnos? Y esto es exactamente lo que sucede en el capítulo 3. En el capítulo 3, Dios prepara a Josué, ¿verdad? También con la mano de Dios, prepara al pueblo para entrar en el año 2022, nosotros, para ellos, la tierra prometida. ¿Qué podemos aprender? Yo creo que al menos, hermanos, hay 5 lecciones muy importantes que tú debes de seguir, porque si tú las sigues, hermano, vas a estar preparado para poder entrar. ¿Cuántos quieren prepararse, hermano? ¿Eh? ¿O tú eres de los que no se puede, muy difícil? No, vamos a prepararnos. Muy bien, entonces leamos por favor en Josué capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Por favor, y ahí vamos a encontrar la primera cosa, ¿verdad? Número 1, fíjate bien. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. ¿Dónde llegaron? Hasta el Jordán. Estaban en otra parte, llegan a la orilla del río Jordán, ¿no? Y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, ¿cuántos días? 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Vamos a brincar por favor al versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Muy bien, hasta aquí vamos a leer. Número 1. Ellos pudieron haber entrado directamente. Ahí estaba el río, pues pasemos y a la guerra y a ver qué tal nos va, ¿no? No, momentito. Vamos a esperarnos aquí 3 días. Y Josué le dice otra cosa más: vamos a santificarnos. Número 1, por favor, ¿me pones la que sigue? Si vamos, hermanos, a prepararnos para entrar en este año 2022, tenemos que santificarnos de manera personal, de manera individual. Muy interesante el verso 3, hermano, porque dice: santificaos. No le dice Josué a Dios: mira, santifica el pueblo. No, Josué habla con la gente y le dice a la gente: santifícate, apártate, prepárate espiritualmente para entrar a este año. Hermanos, eso ya había pasado antes. Cuando ellos estuvieron en el monte Sinaí, tú recordarás la historia, ¿verdad? En el monte Sinaí, cuando ellos iban a recibir la ley, antes de recibir la ley, Dios les dijo: les voy a dar 3 días para que ustedes se santifiquen, se preparen. ¿Qué implicaba esta santificación? Bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Era una cosa más exterior. Lavar sus vestidos,
y estar ceremonialmente limpios, ¿verdad? No tocar muerto, no tocar un animal muerto, ¿verdad? Estarse santificados, apartados para Dios. ¿Saben ustedes que algunas iglesias en este mes de enero dedican tiempo a la oración? ¿Saben ustedes que en algunas personas, ¿verdad?, deciden separar 3 días, una semana, 21 días para buscar a Dios? Hermanos, es un tiempo de santificarnos. Es un tiempo de prepararnos, ya no en el exterior, por supuesto, sino en lo interior. ¿Apartarnos para qué? ¿Santificarnos para qué? Para encontrarnos con Dios. ¿Quieres que te vaya bien en este año 2022? Encontrémonos con Dios. Santifícate. Te pregunto, ¿qué pecados cometiste el año pasado? ¿Qué prácticas tenías el año pasado? ¿Qué cosas hiciste el año pasado que tú dices, esto estuvo mal? No debí de haber hecho eso. Eso está incorrecto. ¿Qué cosas le tienes que confesar al Señor? ¿Qué aspectos de tu carácter? Yo no sé si usted haga una evaluación, ¿verdad? A fin de año. Creo de una manera natural, de manera obligada, uno se evalúa, ¿no? A ver cómo estuviste el año 2021. ¿Cómo te portaste el 2021? ¿Cómo te, cómo era tu carácter? ¿Anduviste muy amargado? ¿Anduviste muy enojón? A ver, levanten la mano aquí los enojones. No, no, mejor no levanten la mano. Levanten la mano los arrebatados. Hermanos, es una oportunidad para examinarnos, para santificarnos. Señor, mira, soy muy enojón, Señor. Señor, soy muy egoísta. Señor, me faltó amor con mi esposa. Señor, me faltó sujetarme a mi esposo. Santifícate, prepárate. Qué interesante, hermano, que 3 días es un número muy interesante en la Biblia. ¿Sabes que Abraham caminó 3 días antes de sacrificar a su hijo Isaac? 3 días. Que 3 días que iba en el camino, seguramente pensando, es mi hijo, ¿cómo lo voy a matar? Pero bueno, Dios me dijo, bueno, Dios me lo va a resucitar tal vez, ¿verdad? Y iba caminando 3 días, meditando, considerando, pensando las cosas. También dice que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, desobediente Jonás, no quiso hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios hace que un gran pez se lo trague, no lo masticó, gracias a Dios, nada más se lo tragó, ¿no? ¿Cuántos días estuvo en el pez, en el vientre del pez? 3 días también. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba? Y Dios le dice, 3 días, espérense aquí tantito, descansen, busquen a Dios, santifíquense, porque después vamos a entrar a una batalla. Tenemos una tierra que conquistar. Interesante, hermanos, porque el río Jordán es un río que no es tan caudaloso, pero tiene cierto cauce. Más o menos aproximadamente el río Jordán, hermanos, mide de unos 20 metros de anchura hasta 45 metros de anchura. O sea, es bastante ancho relativamente hablando. No es tan profundo, más o menos de 1,5 metros hasta 3,5 metros, dependiendo qué parte del río, ¿no? Ahora, este Jordán, hermanos, pues fue también donde se bautizó Jesús. Aquí bautizaba también Juan el Bautista y Jesús fue bautizado también en el río Jordán. Jordán es un río muy especial porque también es uno de los pocos ríos del mundo que no tiene salida al mar. El Jordán no sale, todos los ríos van a dar al mar, regularmente el 99% de ellos. El Jordán no. El Jordán sale, ¿a dónde? A ver, ¿sabe? ¿A dónde va a dar el río Jordán si no va a dar al mar? Oye, hermano, me están fallando, hermano. ¿Qué pasó? Llegaron tarde a la clase de geografía bíblica, ¿o qué les pasó? ¿A dónde llega el río Jordán? No, sale del mar de Galilea con otros afluentes. ¿Pero dónde llega? Al mar muerto. El río Jordán, ¿verdad? Tiene varios afluentes, sale más o menos del mar de Galilea, del norte de Israel, pero llega al mar muerto, no tiene salida al mar. Entonces es un río que en cierta zona es más bajo que el nivel del mar. ¿Qué quiere decir la palabra Jordán? La palabra Jordán quiere decir el que baja, el que baja. Y bíblicamente, hablando, hermanos, el río Jordán simboliza morir. Simboliza morir para volver a vivir. Simboliza dejar atrás el pasado. Simboliza también, hermanos, pues espiritualmente hablando, ¿verdad?
que tienes que dejar algo, tienes que morir a algo, dárselo. Santificación, hermano. La idea de morir, hermanos, es la idea de que hay algo que tú estás haciendo que está mal. Hay algo que lo estás haciendo a tu manera. Algo que estás haciendo como a ti se te ocurre, ¿verdad? Pero llegas al Jordán y ahí mueres. Ahí dices, Señor, tienes razón. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, quítame esto. Y entonces tú te santificas. Tú te preparas. Venga conmigo. El libro de Hebreos, por favor, capítulo 10. La misma idea, fíjese. Porque aquí estamos hablando de encontrarnos con Dios. Hebreos, por favor, capítulo 10. Vamos a encontrar la misma idea. Fíjese, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Amén. ¿Está ahí? Búsquelo, anótelo, ¿verdad? Ahí lo voy a leer yo. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nosotros los creyentes podemos entrar, ¿verdad? Al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es este sacerdote? Jesucristo, que te da la entrada, te garantiza la entrada. Versículo 22, fíjate que dice, acerquémonos. ¿Cómo tiene que acercarse el cristiano? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, sabiendo que estás entrando a la presencia de Dios, purificado los corazones de mala conciencia, santificado. ¿Qué cosa te está diciendo Dios? Estás haciendo mal y tienes que dejar. ¿Dónde está? Entonces, sigamos leyendo. Y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Por qué dice lavarse los cuerpos, hermano? Porque hay cristianos que no se bañan, ¿o qué pasa, no? Claro que no. Está haciendo una referencia al libro de Éxodo, que les dijo, cuando te encuentres con Dios, hay que lavar tus vestidos y lavarte tú. Si te vas a encontrar con Dios, si te vas, quieres que este año te bendiga, hermano, santifícate. ¿Qué cosas te está diciendo el Espíritu Santo que tienes que dejar y no estás dejando todavía? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no estás obedeciendo? Número uno, hermano. Ahí está. Número dos, recemos por favor a nuestro texto, Josué capítulo 3. Número dos, vamos a ver algo muy interesante que les pide Josué. Versículo 3. Josué 3, capítulo 3, versículo 3, ¿verdad? Ahí estamos. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, cuando veáis, ¿qué dice? El arca del pacto. Ahora, un momentito aquí, antes de seguir. Recuérdese, el arca del pacto en ese momento estaba dentro del tabernáculo. En el tabernáculo había una tienda. Era una tienda, ¿verdad? Con un altar afuera, un lavacro, ¿verdad? Y adentro había una tienda. En la tienda estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto de la alianza, que eran con dos querubines. Las has visto, ¿no? Es que son dos querubines de oro, ¿verdad? Sobre un cajón, ¿verdad? Que se cargaba con unas varas, ¿verdad? Porque no se podía tocar la cosa, ¿no? Bueno, fíjate, esa arca simbolizaba, y no solamente simbolizaba, ahí estaba la presencia de Dios. En el arca estaba la presencia. Versículo 3. Mandó al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, porque la cargaban así, tú sabes, ¿no? La iban cargando los levitas y iba el arca ahí, ¿verdad? En esos palos que llevaban, ¿verdad? Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Qué? Versículo 4, Dios te explica por qué. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Pero entre vosotros y ella hay una distancia de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Bueno, muy bien. ¿Qué está diciéndoles, hermano? Mira, ¿cómo vamos a saber cuándo atacar, cuándo entrar, cuándo esperarnos?
cómo hacerle aquí, cómo hacerle allá. El arca pacto te va a guiar. Número 2, nosotros los cristianos debemos de seguir la dirección de Dios en nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer en este nuevo año? ¿Vas a empezar un negocio? No sé, hoy estoy pensando que un amigo me está diciendo, ¿verdad? Momentito, pregúntale a Dios. Cuando el arca del pacto se mueva, tú te mueves. Y cuando el arca del pacto se quede quieta, tú te quedas quieta. Los cristianos somos dirigidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia de Dios ya no está en el arca. ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? ¿Dónde está Dios? En nuestros corazones. Ahí el Espíritu Santo te va a guiar. Y por eso tan importante que cada cristiano, antes de tomar una decisión, en vez de preguntar a la abuelita, al tío, al primo, al Facebook, al Google. ¿Sabes que a Google, conocen a Google Home? Es un aparatito, o Alexa. ¿Sabes que le puedes preguntar cosas? ¿Sabes que hay gente que le pregunta cosas ahí? O el Facebook, ¿verdad? A ver, ¿qué hago con esto? No, que mira, que lo otro. Nosotros nos dirigimos, hermano, por el Espíritu Santo de Dios que guía nuestras vidas. Nosotros no decidimos al azar, por razonamiento, por intuición, por pata de conejo, por el péndulo. Momentito. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios le dice a Josué, mira, nosotros nos vamos a ir a donde nos diga el arca. Y cuando ustedes vean el arca que se mueva, ponte listo porque hay que irse atrás de ella. Ahí está Dios guiando vidas. Los cristianos estamos siempre pendientes de una relación personal con Dios a través del Espíritu Santo. A ver, hermanos, pasan el río Jordán, ¿se acuerdan? No, eso ya lo saben, ustedes lo estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Cuál fue la primera ciudad que atacaron? Porque iban a conquistar. Jericó, correcto. La primera ciudad fue Jericó. Pregunta, ¿Jericó era la ciudad más difícil o la ciudad más fácil? Más difícil, ¿te parece una linda idea? Vas a empezar una guerra, eres novato en la guerra y te vas a aventar con la ciudad más difícil. ¿Por qué fueron contra Jericó? ¿Por qué nos agarraron una chiquita así para ir empezando, ir agarrando experiencia? Porque Dios les dijo Jericó. Y cuando llegaron con Jericó, ¿qué hicieron? Tiraron piedras, pusieron aceite hirviendo, quemaron la puerta. ¿Qué hicieron? Le dieron vueltas a la ciudad. ¿Por qué? Porque el arca de Dios y Dios les dijo, hay que darle vueltas. Los cristianos avanzamos y decidimos cuando Dios nos guía. Y lo que nos diga hacer Él, algunas veces son cosas lógicas, ¿verdad? Dios te dice, pues como que lo lógico, ¿no? Y a veces no es tan lógico. Pero hermanos, nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que alguna vez en la oficina yo contaba con mis amigos y a veces se me salía porque yo sé que ellos no son creyentes, ¿no? Y a veces yo le decía a mis amigos, es que Dios me dijo que hiciera tal cosa, ¿no? ¿Qué me decían? ¿Que tú hablas con Dios? ¿Y Dios habla contigo? No, ya se le resbalan las tejas, ¿no? Ya se le brinca la cadena, ¿no? O sea, sí, hermanos, el Espíritu Santo vive en nosotros y Él te va. Claro, bueno, yo hasta la fecha no he recibido voz audible de Dios. Tengo un par de amigos que me dicen que sí, pero bueno, te aseguro que Dios va a encontrar la manera de dirigirte. Mira que hasta métete en este negocio. Mira, aquí ten cuidado. Mira, aquí haz tal cosa, ¿verdad? Dios te va dirigiendo, hermano, en cada una de las cosas, ¿verdad? Mira, este novio de con este no, ten cuidado, ¿verdad? Por supuesto, tenemos la luz y la guía de la palabra de Dios. Nunca Dios te va a dirigir en contra de su palabra. Me acuerdo que un amigo me dijo un día, estoy orando a Dios a ver si Dios me dice si miento o no miento. Le dije, hermano, no tienes que orar a Dios. Dios dice que no mientas. Ya no. Tal vez te tienes que pedir sabiduría o no sé, ¿verdad? Pero la Biblia ya dice ciertas cosas que no tenemos que preguntarle a Dios. Ya está escrito. Pero en muchas cosas, hermano, este año busca la guía de Dios. Que tengas esa seguridad. Y la iglesia misma, hermano, seremos guiados por el Espíritu Santo. Esta es la esposa de Cristo. Dios nos va a guiar. Dios nos va a dar, hermanos, ¿qué hacer? Nos va a dar la fortaleza para hacerlo. ¿Te ha pasado que a veces sabes que tienes que hacer algo y no lo haces? Ya sabes que tienes que hacerlo y tú, ay, Señor, pero no lo quiero hacer.
Pues pídele también la fortaleza a Dios para que Él también te dé la fortaleza. Y además tenemos la mejor motivación, porque nosotros hacemos todo, hermanos, para la gloria de Dios. Queremos que Él sea glorificado. Y entonces cuando tú, imagínate, el pueblo de Dios pasa el Jordán, le da vueltas a Jericó y conquistan la ciudad. Hubieran venido las cámaras a entrevistar a Josué o a los soldados. Oiga, ¿qué estrategia siguieron? Seguimos la estrategia de Dios. Dios nos dio la estrategia. Dios nos dijo qué hacer y Dios nos dio la victoria. ¿Para quién es la gloria? Para Dios, hermano. Número 3. Vamos al versículo 6 ahora. Perdón, versículo 9. Vamos a brincar ahí un poquito porque el texto es un poco largo, pero vamos al versículo 9. Josué capítulo 3, verso 9. Recuerda, no pierdas Josué capítulo 3. Número 1, hemos visto que tenemos que santificarnos. ¿Qué tienes que hacer para santificar? Número 2, tenemos que buscar la guía de Dios. Joven, señorita, papá, hijo, ¿verdad? Busca la guía de Dios. Número 3, versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros. Y aquí viene la lista, fíjense: al cananeo, eteo, heveo, fereceo, jerjeseo, amorreo y jebuseo. En esta lista hay 7 pueblos diferentes. Versículo 11. A propósito, hermanos, esa es una pregunta que muchos me han hecho. Y yo te la pongo, no tengo el tiempo para explicártela en súper detalle, pero te la explico. ¿No le ha tocado gente que usted le dice: ay, es que ¿por qué Dios mandó matar a la gente? Que ese Dios así sanguinario del Antiguo Testamento. ¿Has escuchado ese, no? Bueno, hermano, eso se llama ignorancia bíblica. Voy a explicar por qué. Dios le dijo a los pueblos, a estos pueblos, 400 años atrás, Dios les dijo a esos pueblos: ustedes tienen prácticas demoníacas, ustedes sacrifican sus hijos a los demonios, ustedes están en contra de Dios, les voy a dar 400 años para que se arrepientan. ¿Y qué cree que pasó en esos 400 años? ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Y entonces Dios le dice, podía haber mandado fuego del cielo, podía haber hecho que la tierra se los tragara vivos, podía haber hecho una plaga tipo COVID y se mueren todos, ¿verdad? O peor que el COVID, ¿verdad? Pero Dios decide usar a su pueblo para ejercer juicio sobre este pueblo, sobre estos pueblos que no se habían querido arrepentir. Entonces, no es que Dios esté, hermanos, así, ¿verdad? Pues matémoslo. No, Dios está ejecutando un juicio justo después de 400 años por medio del pueblo de Israel. ¿Se entiende, hermanos? Porque mucha gente pregunta eso y ahorita que lo veo aquí les lo digo. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Interesante también, hermanos, la frase. El versículo 11 pudo haber dicho: el Señor Jehová, el Señor de los ejércitos, el Señor todopoderoso. Pero fíjese cómo se presenta: el Señor de toda la tierra. Porque Dios va a hacer algo aquí que va a crear una fama, un testimonio, una predicación de Dios en toda la tierra. Pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en el agua. O sea, los sacerdotes tenían que llevar el arca, acercarse al Jordán, pero tenían que mojarse los pies. Tienen que llegar ahí. Ahí está el agua, pero no se ha quitado. Pero bueno, pues a ver, fíjate cómo dice el versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, por segunda vez, se asientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, ¿qué le va a pasar? Milagro de Dios, el agua se va a detener. Se dividirán porque las aguas que vienen de arriba que vienen de arriba se detendrán. Se detendrán. A ver, imagínate, a ver, para un río, hermano. Una presa nada más, ¿verdad? Se detendrán en un montón. Me llama a mí la atención, hermanos, y en tercer lugar, aquí ya me lo pusieron, ¿verdad? Dios está tratando de que el pueblo trabaje unido. Dios
a través de Josué, está hablando al pueblo diciéndole, miren, esto va a pasar, vamos a hacer esto, vamos a entrar aquí, los sacerdotes van a hacer esto, ustedes van a pasar. ¿Qué está haciendo? Nos está diciendo que en este año, hermanos, tenemos que trabajar unidos con la iglesia. Hermanos, esta es nuestra comunidad. Somos una familia en la fe en Cristo. Entonces tenemos que trabajar unidos. Tenemos que apoyarnos, motivarnos, ayudarnos unos a otros, hermano, porque nos necesitamos. La iglesia, hermanos, es una comunidad donde servimos a Dios, pero trabajamos en unidad. Aquí nos animamos, no solamente el domingo, por supuesto, sino cada vez que nos encontramos o nos hablamos o nos vemos en una célula, ¿verdad? Etcétera, nos animamos. ¿No le anima a usted ver a otros hermanos? Y no da gusto ver a gente que está sirviendo, a gente que le está echando ganas, a gente que está predicando, enseñando, discipulando. Eso anima, hermanos. Y déjeme decirle, todos necesitamos ánimo. Entonces, Dios lo que está diciéndole al pueblo de Israel es, oigan, trabajemos unidos. Recuérdense que el pueblo, a ver, una buena pregunta, ¿como cuántas personas era el pueblo de Israel que estaba entrando a la tierra prometida? ¿Cuántos habrán sido? ¿Quién tiene una idea? Se dice que más de 2 millones de personas. A ver, pásate el río con 2 millones de personas. Sí, con dos, bueno, con 20 ya, quién sabe, ¿no? Entonces, no era fácil. Entonces, Dios está tratando, además tenían un líder nuevo. Y además habían muchos que estaban ahí pensando cuando veían a Josué, decían, uy, no, Moisés era mejor. No, y cuando veían a Josué, ¿y este qué? ¿Dios lo va a apoyar o qué? No, porque Moisés es el gran profeta, pues. Escúcheme, Dios respalda a los líderes, respalda a los esposos. ¿Esposos aquí presentes? Dios te va a respaldar, hermano. Tú camina, tú sigue el arca y camina con Dios y Dios te va a respaldar. ¿Ok? Pero si tú sigues a Dios, Dios te va a respaldar a ti. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el pueblo ve que al líder lo respalda a Dios, ¿qué hace el pueblo? Sigámoslo, ¿no? Claro, pues no, ahí está, ¿verdad? Y tú, está claro, a mí me ha pasado, hermano, ¿no? Como varón, tomas una decisión y, ay, Señor, Padre, guíame. Y vas con tu esposa y dices, mi amor, vamos a hacer esto, ¿no? Y tu esposa te voltea a ver con cara de incrédulo, ¿no? ¿Será, no? ¿No será otra locura de este, no? O sea, no, bueno, si tú dices, amén, sí, 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 mi amor, ¿verdad? Pero tu esposo está viendo a ver qué pasa, ¿no? A ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Ahora, cuando Dios te respalda y Dios te ayuda y Dios te bendice y las cosas salen bien, ¿qué le dices a tu esposa? ¿Cómo ves? Ay, no, tenías razón. Y entonces el esposo, ¿cómo sale en su liderazgo? Fortalecido, porque este es el modelo de Dios, hermano. Entonces, lo que está haciendo Dios, el pueblo aquí, es uniendo al pueblo y fortaleciendo al líder. Dios va a respaldar su líder, hermano. Y por eso es tan importante, hermanos, pues trabajar con la iglesia. Aquí nos ha puesto el Señor. Aquí es la oportunidad donde vamos a aprender a amar, a perdonar, a reconciliar, a edificar, a discipular, porque ese es el llamado que todos tenemos. Y el pueblo de Israel, una frase que se usa allá en el libro de los Hechos, se usa también por aquí, pasó como un hombre. ¿Ha escuchado la frase? Como una persona. ¿Eso qué significa? Pues no es que todos sean igualitos, pero quiere decir que todos estaban de acuerdo, que todos apoyaban, que todos estaban unidos, hermano. Y esta es una de las claves donde Dios nos va a bendecir si nosotros queremos entrar en victoria en este año 2022. Número 4. Vayamos por favor al versículo 14. Número 4. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, allá los sacerdotes comenzaron a caminar con el arca. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, cuando los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto, porque los sacerdotes llevaban el arca, ¿verdad? 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, ¿qué les pasó? Fueron mojados a la orilla del agua. ¿Qué se les mojó a los sacerdotes? Nada más los pies.
Ahora, cuando estás tratando de pasar un río, hermano, te vas a poner una super mojada, ¿no? Pero ellos se mojaron nada más los pies. Dice el versículo 15, mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. En esta época del año, como había llovido, el Jordán se salía incluso de su cauce, ¿no? Se mojaba ahí. 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¡Wow! Milagro de Dios. Como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán. Y las que descendían al mar, o sea, la otra mitad del río, las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó. A ver cómo pasó, dígalo. En seco. ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, obviamente un milagro. Pero tenemos que irnos más. Ahora, este milagro tenía varias funciones, pero ¿y qué está pasando? ¿Qué está haciendo Dios con el pueblo? Para el pueblo, hermano, era tal vez la primera vez que veían un milagro tan sobrenatural de Dios. Ellos no estuvieron en el Sinaí. Ellos no habían estado en el Mar Rojo. Ellos no habían estado en Egipto. Ellos estaban con un líder nuevo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Será que vamos a poder conquistar a esta gente? Y habían escuchado historias de los gigantes. Otro día te platico de los gigantes. ¿O será que podemos? ¿Qué está haciendo Dios? Hermanos, Dios siempre puede hacer milagros. Pero te digo algo, pero los hace en los momentos que Él quiere hacerlo y la forma como Él quiere hacerlo. Dios nos hace los milagros selectivamente como tú quieres, ¿no? ¿Te ha pasado que tú le pides milagro y no te lo hace? Ay, Señor, por favor. Y no. A veces sí, pero a veces no. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está tratando de crear una expectativa de fe en este pueblo que va a entrar a una batalla difícil, complicada, de 40 años. Y ellos necesitaban un milagro para tener expectativa de fe, de victoria y de conquista. La realidad, hermanos, es que el pueblo sí conquistó la tierra. No fue fácil, hermanos. Tardaron 40 años. Y aunque tuvieron bastantes victorias, dejaron algunos problemitas por ahí que no acabaron al 100% por otras razones, ¿no? Pero Dios está logrando en este momento que el pueblo tenga una expectativa. Hermanos, la vida cristiana es una vida sobrenatural. Es una vida de caminar guiados por Dios, ya lo vimos. No haciendo tu voluntad, no tus ideas, no tus planes. Es haciendo la voluntad de Dios. Y cuando caminas en la voluntad de Dios, yo te digo, Dios te va a hacer milagros. El milagro más grande que hay, ¿cuál es, hermano? La conversión de una persona. ¿Quién puede cambiar el corazón? ¿Quién puede hacer que el ciego vea, que el muerto viva, el muerto espiritualmente? Solamente Dios, hermano. La vida cristiana es una vida sobrenatural. ¿Quién puede producir cambios en el carácter de los cristianos? De Dios. Es lindo, hermano, cuando uno es pastor, ¿verdad? Porque vas viendo, hemos platicado con el pastor Colín, con Beto, con otros hermanos, ¿verdad? Vas viendo los cambios en la vida de la gente y eso es precioso. Aquellos que a lo mejor tenían problemas aquí o allá en su carácter, en su matrimonio, su forma de ser, qué sé yo, Dios los va cambiando. ¿Quiénes esos cambios? La vida cristiana, una vida sobrenatural. Una vida cristiana caminando con Dios, hermano, es una vida de emociones y de cosas sobrenaturales que te pasan todos los días. Si eres un cristiano aburrido, es porque no estás caminando tal vez con las cosas de Dios. Estás caminando en tus fuerzas, en tus ideas, en tus planes. Entonces, bueno, pues ahí no te garantizamos nada, ¿no? ¿Cómo vamos a conquistar este año 2022? ¿Cómo vamos a conquistar la tierra prometida? Manteniendo una expectativa de fe. Dios está con nosotros, hermano. Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros. La oración es algo sobrenatural también.
No es algo natural, es sobrenatural. Las conexiones que Dios hace, hermanos, son sobrenaturales. Bueno, gran parte de lo que yo hago, a veces me toca viajar y muchas de las conexiones que suceden, ¿saben cómo son? Sobrenaturales. Mi esposa ha visto, nos ha tocado ver, ¿verdad? Tantas cosas. Así de que de la nada me habla alguien y me dice, pastor, ¿será que podemos hacer este entrenamiento aquí? Vamos a ver si Dios abre la puerta. Y pum, abre la puerta, se consigue el permiso, consiguen el apoyo, viene la gente. Hoy en la mañana venía hablando con un hermano de Honduras que me dijo, pastor, le digo, oye, ¿cómo andas hasta estas fechas? ¿Será que nos puedes ayudar? Y si puedo, me dijo, justo cancelamos esto, yo puedo, me dijo. Hoy le pregunto al de los fondos, oye, ¿cómo andamos de dinero? Fíjate que tenemos exactamente eso para eso. ¿En serio que sí? Hagámoslo. Y yo que estoy viendo nada más digo, tú acomoda. Gloria a tu nombre. No te puedo decir, Ramiro hizo una gran planeación. Trato de planear lo que puedo, hermano, pero otra parte es que la obra de Dios, hermanos, es sobrenatural. ¿Qué expectativas tienes para este nuevo año? ¿Estás construyendo el reino de Dios o estás construyendo tu reinito? Entonces, se la tomé a un amigo mío, ¿no? ¿Sabe que a veces construimos nuestro reinito? Donde yo soy el rey y quiero que las cosas sucedan como yo quiero. Ese es tu reinito, hermano. Pero nosotros construimos ese, queremos que avance. Ese es el que vale la pena, hermanos. Ese es el que va a bendecir y transformar y cambiar la humanidad. Número 4. Y Dios dividió las aguas. Por cierto, cuando Dios dividió las aguas del Jordán, ¿qué creo otra cosa que pasó? No solamente fortaleció a Josué, no solamente el pueblo creció en fe, digo, no, sí podemos, Dios está con nosotros, podemos vencerlos. ¿Sabe qué otra cosa pasó? Los moradores de la tierra que dijeron, ay, estos vienen con un Dios poderoso. ¿Se acuerda Rahab? Rahab dice, no, yo sé que Dios está con ustedes porque hasta dividió el río Jordán. La noticia se espació por todo Facebook. No había Facebook. Se espació por todas las redes sociales. Sí, las redes sociales de aquel entonces. ¿Cuáles son las mejores redes sociales? Radio Pasillo, hermano. Chismografía, ¿no? Porque tenemos el Dios de toda la tierra. Y de aquí en adelante, sí, el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, pero el pueblo de Israel pasó el río Jordán en seco. 2 millones de personas. Quiero que pienses por un momento si tú hubieras estado ahí. Imagínate que llegas con tus papás y no sé, llegas con tus hijitos, ¿verdad? Y vas a pasar el río Jordán. No, hay que pasar porque hay que conquistar, ¿verdad? Y pues quién sabe, ¿verdad? Y de repente te dicen, pues que Dios va a abrir el río Jordán. Y pues nadie lo ha visto, ¿no? Y de repente agarran los sacerdotes, se mojan los pies y el agua de arriba se para como una presa y empieza a bajar el río en seco. Pasen. Qué miedo que se venga la cosa, ¿no? Pero bueno. Ahí vas tú pasando, ¿no? Caminando, viendo el montón de aguas allá, tal vez no tan lejos, parece que era un poco más lejos, pero se veía tal vez. Y aquí están los sacerdotes, ¿verdad? Tomaron 12 piedras, ¿saben? Les dijo Josué, agarren piedras de aquí, 12 piedras. Hicieron un montón de piedras en el campamento. ¿Qué? Testimonio. ¿Y esas piedras para qué? ¿Dónde las sacaron? Del río Jordán. ¡Ay, de allá abajo! Sí. ¿Y cómo lo hicieron? Pasamos en seco. Expectativa. Y quinto y último lugar, hermanos, versículo los últimos versículos ya nomás para cerrar. Te quiero mostrar dos cosas, aquí vamos a ir terminando, hermanos. Ya leímos, ¿verdad? El versículo 17, pero quiero llevarte al capítulo 4, por favor. Vamos al capítulo 4, con esto vamos a cerrar. Capítulo 4, entre otras cosas, hermanos, nos gustaría terminar los cultos un poquito más temprano, fíjense, entre otras cosas. Es decir, queremos empezar a tiempo y terminar un poquito más temprano, ¿no? Para no alargar mucho la reunión por varias razones, ¿no? Capítulo 4 de Josué, el siguiente capítulo, versículo 23 y 24. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Interesante que hace una conexión, pasar el Jordán en seco y pasar
el Mar Rojo. El Mar Rojo, hermanos, es tipo del bautismo, porque Israel fue bautizado en un sentido, pasó de abajo de las aguas, ¿no? Cuando se convirtió y salió de Egipto. Pero el río Jordán es tipo de la consagración. ¿Consagrado para qué? Para conquistar la tierra. Versículo 24. ¿Para qué? ¿Para qué secó el río Jordán? ¿Para qué vamos a pasar al otro lado? Versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dos propósitos principales cumplió. Número uno, iba a ser un testimonio misionero a todas las naciones. Y número dos, iba a servir para que el pueblo, la cosa que tenemos que tener todos los cristianos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque nuestro Dios Jehová tenemos que respetarlo y temerle. ¿Por qué? Número 5, con esto terminamos. Porque ahora tenemos que enfocarnos en avanzar el reino de Dios. ¿Para qué vamos a entrar a pasar el Jordán? Para conquistar la tierra prometida. ¿Para qué entramos en ese año 2022? Y pues, aunque sobreviva yo, hermano, no me muera. No, pues no, hermano. No, hermano, si me muero me voy con el Señor y ya, amén, aleluya. El vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si no me muero, hermano, vamos a avanzar el reino de Dios. Vamos a predicarle a otro, vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a apoyar a nuestros misioneros, vamos a avanzar el reino de Dios para que toda la tierra conozca que hay Dios en Israel. Ese es el llamado que tenemos. Y si así conquistamos a uno que traigamos a los pies de Cristo, a uno que discipulemos, hermano, habremos hecho avance al reino de Dios. Pregunta, ¿qué estás tú haciendo para avanzar al reino de Dios? Nada, hermano. Estoy planeando comprarme una casota grande. No, pues está bueno, es tu reinito, pues, pero el reino de Dios, hermano. Qué bueno, pues, o sea, no, si puedes comprarte una casa, gloria a Dios, ¿no? Pero queremos avanzar el reino de Dios. Y por eso, hermanos, tan importante pasar el Jordán, no solamente pasar el Jordán por pasarlo, sino porque estamos dispuestos a hacer un montón de cosas que sean esas pequeñas y grandes para que avancemos el reino de Dios. En días pasados tomamos un par de días para estar en Puebla y fuimos ahí también con una persona que es recién convertida y tuvimos oportunidad de platicar. Y qué lindo es escuchar de los labios de alguien que ha llegado a los pies de Cristo cómo Cristo está transformando su vida. Y cómo las personas alrededor le dicen, nos contaba, esta persona nos decía, ¿verdad? Mi familia dice, ¿qué me pasó? ¿Qué te hicieron? ¿No? Digo, uy, señores, eres tú, ya te conozco. No, que ya soy diferente. Ya no soy como antes. Y veo el avance. ¿Qué te está llamando Dios? ¿Cómo vas tú a participar? ¿Qué vas a hacer tú este año? Proyéctate, anímate, haz planes. ¿Qué ciudades vas a conquistar para el Señor? Bueno, dicen que la conquista de la tierra prometida tiene dos cuadros. Un cuadro, por supuesto, es pues que otros conozcan de Cristo, ¿no? Conquistar territorio para Dios. Este es un cuadro que se repite en muchas partes de la Biblia. Cada vez que se conquista algo es un territorio para Dios. Pero también hay un cuadro de conquistarte a ti mismo. O sea, hay cosas de tu carácter que tienen que ser conquistadas. Hay cosas de tu forma de ser que necesitan ser conquistadas. Algunos tienen ciertas fortalezas en sus vidas. Algunos tienen gigantes en su carácter, en su forma de ser. Y también hay que conquistarlos. Y también es avance el reino del Señor. Hermanos, que este año 2022 sea un año de victoria y avance el reino de Dios internamente en tu vida y a tu alrededor para la gloria. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad de identificarnos con este pueblo que tal vez tenía ciertos temores, inseguridades, incertidumbres, Señor. Pero hoy queremos decirte
que nos metas a la tierra, Señor. Que nos queremos santificar para quitar cualquier cosa que estorbe, que queremos la guía tuya, Señor, en todas las cosas. Y, Señor, manteniendo una expectativa de fe, Señor, para avanzar tu reino donde hace falta. Señor, hay cosas en mi vida que tienen que ser conquistadas. Ayúdame, Señor. Quiero conquistarlas para ti. Que este año 2022 sea de victoria en conquistar tal vez mi carácter, mi mal genio, o tal vez mi falta de amor, mi egoísmo, Señor. Ayúdame. Pero también, Señor, a mi instrumento tuyo para que otros te conozcan. Que otros puedan ser discipulados, influidos por tu reino, liberados por tu poder, Señor. Que obres esos milagros como obraste con el pueblo de Israel. Para que tu iglesia nos dé, Señor, un año 2022 en victoria, Señor, y en avance de tu reino. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, muchas gracias. Dios les bendiga. Vamos a continuar después con el libro de Romanos, porque también lo llevamos ahí un poquito también pendiente de eso. Gracias, hermano. Dios les bendiga.